Buenas tardes. Gracias por su fidelidad cada semana. Esto es Contrapunto. El problema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, es una de las problemáticas de salud pública que enfrenta la República Dominicana en estos momentos, y de ahí la importancia de dedicar la próxima hora a estudiarla en profundidad. En el transcurso de este interesante programa, buscamos abordar con expertos en varias áreas relacionadas a la violencia contra la mujer cuál es la forma que toma la violencia contra la mujer en la República Dominicana, cuáles son los factores que inciden sobre la violencia contra la mujer en nuestro país, qué andamiaje normativo tenemos para lidiar con esta problemática y cuáles son las medidas de política pública que estamos adoptando para enfrentarla. Todo ello lo explicaremos en este interesante reportaje. Veamos. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El informe Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer califica este tipo de violencia como un problema de salud global de proporciones epidémicas. Este estudio fue realizado por la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación de Medicina de Sudáfrica. Este documento señala que alrededor del 35% de todas las mujeres experimentarán hechos de violencia, ya sea en la pareja o fuera de ella, en algún momento de sus vidas. El estudio revela además que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta el 30% de ellas en todo el mundo. Como indica la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además, la violencia también impacta a su familia, comunidad y país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos o pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo. Según datos del documento Hojas Informativas sobre la Protección de la Infancia, UNICEF, 2007, el 20% de mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia. 90% de muertes relacionadas con conflictos armados desde 1990 han sido de civiles y el 80% corresponde a mujeres, niños y niñas. En el mundo hay más de 130 millones de niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital. En el caso de la violencia intrafamiliar, lamentablemente la víctima que más solemos ver son mujeres, niños, niñas y adolescentes, perpetradas por la mano de hombres agresores. Esto lo vemos desde los tiempos inmemoriales. Los tipos de violencia son física. Lamentablemente solemos enfocarnos en la violencia física porque es la que se ve, es la que tiene evidencia, es la que tiene signos, donde la gente puede ver un moretón, puede ver la rotura de huesos, puede ver marcas en el cuerpo. Pero la violencia física va más allá del golpe. La violencia física es todo toque que conlleve el objetivo de someter y controlar a la víctima. Sin embargo, la violencia emocional es la que se da en todos los tipos de relación. Tú puedes tener una pareja que vive violencia y no tener violencia física, sin embargo sí tener violencia psicológica. La violencia psicológica se tipifica donde se presentan ese daño a la estructura emocional de la mujer. ¿O cómo se da este daño? Bueno, el agresor insulta, humilla, descalifica, desvaloriza, ridiculiza, anula a la mujer, trata sobre todos los medios de modificar su estructura psicológica y trata de asignarle muchas veces una identidad que él quiere que ella tenga, pero aún así esto no basta, es destruirla en términos emocionales. La violencia sexual significa obligarle a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad o manipularle para tener relaciones con la premisa de tener una compensación o de evitar un daño.
La violencia económica es todo control de las finanzas o la negligencia de asumir las responsabilidades, es decir, de pagar las cuentas. La violencia patrimonial es el uso y decisión unilateral de los bienes y patrimonio de la familia. Es decir, dentro de la violencia intrafamiliar, para puntualizar, vamos a tener violencia física, emocional, sexual, económica y patrimonial. Cualquier mujer puede estar siendo víctima de violencia y no presentarte un perfil único. Tú puedes tener a una mujer ensimismada, es decir, una mujer que se te sienta y se encoge, que se ve pasiva y sumisa, pero también la puedes tener muy empoderada, muy jefa de departamento o muy directora de X institución y ser víctima de violencia. Porque el tema no es afuera, el tema es a lo que sucede dentro de su hogar. Es decir, cualquier mujer puede ser víctima de violencia. Puedes tenerla, como dije anteriormente, de todos los estratos socioeconómicos de nuestro país. Regresamos de una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros y en lo adelante continuaremos discutiendo el tema de la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Veamos. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja, como revela ONU Mujeres. Según estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, entre los años 2005 y 2016 hubo 1.166 casos de feminicidios en el país. De enero a junio de 2017, las cifras ascendieron a 43 víctimas, con lo que las cifras aumentaron a 1.159 hasta este periodo. En promedio, 102 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas o exparejas en el país. El informe indica que en el 2016, 9.150 mujeres sufrieron violencia de género física, verbal y psicológica, mientras que 55.273 vivieron violencia intrafamiliar, incluyendo violencia patrimonial, es decir, sobre los bienes materiales del hogar. En cuanto a violencia sexual, los resultados de la encuesta demográfica y de salud 2013 señalan que en la República Dominicana 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida. De acuerdo con los datos, el 61.4% de los casos de violencia sexual que sufren las mujeres son cometidos por el esposo o compañero anterior al que tiene la mujer en la actualidad. El 20.7% los ha cometido el actual esposo o compañero. El estudio indica además que en el 4.9% de los casos, la agresión la comete un familiar político de la mujer, y en un 3.1% es un amigo de la familia. En menor porcentaje, 0.3%, el responsable de la agresión sexual es el novio, y otro 0.3% corresponde a los amigos y conocidos de la víctima. El informe Feminicidios en la República Dominicana durante el año 2016 básicamente se realiza por una recolección que se hace en los periódicos impresos y digitales. Esta recolección permite crear una base de datos que nos pudo a nosotros permitir identificar 111 feminicidios en el país para el año 2016. Uno de los factores que impulsó a que nosotros realizáramos este tipo de investigación fue precisamente que al momento de querer hacer un test o un análisis acerca de la violencia de género, especialmente sobre los feminicidios, había datos que no obteníamos de manera rápida y fácil, datos como la edad, la ocupación laboral, la existencia o no de historial violento conocido tanto por allegados como por familiares. Y entonces esto nos impulsó a comenzar a hacer la recolección. De igual forma comenzamos a ver cómo en los periódicos impresos y digitales a finales del 2015 comenzó a aumentar la cantidad de homicidios de mujeres que se publicaban. Entonces lo que hicimos fue que los recolectamos y los clasificamos de acuerdo a la teoría de Diana Russell y Jill Radford, que fueron las primeras que comenzaron a hablar sobre feminicidios públicamente. Entonces, en base a la clasificación que ellos tienen, nosotros pudimos identificar que 111 mujeres y niñas murieron durante 2016 en el país y que de estos 111, 88 correspondían a feminicidios íntimos. Hay una clasificación bastante detallada de los feminicidios. Nosotros identificamos los íntimos, los perpetrados por desconocidos, por conocidos, por familiares
y también los feminicidios infantiles. Este último es uno de los que se está discutiendo actualmente en Latinoamérica y no es precisamente por el tema del feminicidio, sino más bien por el término de la infancia, de cuándo inicia y cuándo se termina la infancia realmente. Dentro de los que nosotros hallazgos más importantes que tiene el cuadernillo es que pudimos constatar la teoría de que las mujeres jóvenes y en edad reproductiva son las más vulnerables para sufrir este tipo de violencia. Por ejemplo, el grupo etario más grande que tuvimos nosotros en el cuadernillo fue de aquellas mujeres y niñas y adolescentes que se encuentran entre los 17 años y los 36 años, a diferencia del grupo de los victimarios, que su grupo se queda más centrado entre aquellos que se encuentran entre los 37 a los 47 años. Vale indicar que este grupo que nosotros presentamos de las víctimas es un grupo de mujeres jóvenes en edad reproductiva y todas con hijos menores de edad. Hay un subregistro porque las mujeres que han matado van más de 100. Y date tu cuenta que dentro de esas mujeres, ahora hay muchas que son prácticamente niñas, son muchachitas de 16, 17 años. Entonces con unos asesinatos horribles, porque además no es solamente la muerte, es la tortura, la crueldad con que se están dando estos feminicidios. Entonces no se ha resuelto nada, la situación de los feminicidios está empeorando, porque si tú coges las estadísticas de ahora y la forma de muerte de las mujeres y la cantidad de suicidios posteriores, te vas a dar cuenta que ahora matan a las mujeres con más saña y hay más suicidio también. Los hombres se suicidan con mayor frecuencia. Entonces, cuando un hombre está dispuesto a suicidarse, no hay nada que hacer. La Secretaría de Estado de la Mujer, luego de ser promulgada la nueva Constitución en 2010, pasó a ser Ministerio de la Mujer. Este ministerio tiene como objetivo definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y a la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. República Dominicana es signataria de la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, ambas ratificadas por el Congreso Nacional. El artículo 3 de esta convención establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 4 indica que toda mujer tiene derecho a reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y el artículo 7 señala que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En materia legal, en el país tenemos la Ley 2497 sobre violencia intrafamiliar, de género y sexual, promulgada en enero de 1997, la cual modificó el Código Penal e instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, incluyendo por primera vez la violación sexual entre parejas. Con la promulgación de esta ley, la República Dominicana se sitúa entre los países de la región y del mundo que han modificado las legislaciones para favorecer a las mujeres e integrar al sistema de derecho nacional el tema de la violencia de género. En ese mismo año también se introdujeron otras leyes como la de cuotas y la de reforma agraria que otorga la posibilidad de título de propiedad parcelera a las mujeres. Lo que tenemos realmente es la Ley 2497, que es una ley buena, fue buena en su momento, todavía es buena ahora. Lo que pasa es que aquí se cambian leyes sin darle la ejecución necesaria, porque la Ley 2497 tiene una serie de medidas cautelares para protección de la vida de las mujeres que realmente muchos ministerios públicos se niegan a aplicar. Y hace falta, por ejemplo, la Ley 2497 obliga a que los hombres violentos, en un caso de violencia intrafamiliar, reciban asistencia psicológica y psiquiátrica durante un periodo de 6 meses conjuntamente, y la familia también.
Y eso aquí no se cumple. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del asesinato en 1960 de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Definitivamente, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que hablar de dos cosas. Tenemos que hablar de intervención y de prevención. Intervención se trata de cuando los casos ya se están dando. La intervención o es psicológica, o es social, o es legal en los casos donde se denuncia y se pasa a judicializar los mismos. Esto tiene que seguir, evidentemente, porque ya tenemos una sociedad, ya hay un daño y tenemos que intervenirlo. Cuando hablamos de prevención, se trata de empezar desde la base, a ir modificando esas estructuras ideológicas que nos dicen que las mujeres somos ciudadanos de segunda categoría, que nos dicen que las mujeres estamos por debajo de un hombre, que nos dicen que en la estructura familiar es una pirámide donde está el papá, la mamá y los hijos. No, las familias no son una pirámide, son una figura completamente diferente. Entonces, desde ese momento empezamos a modificar estas ideologías que son la base de la violencia intrafamiliar. A nivel de intervención, ir empezando a hacer conciencia, a nombrar la violencia. La violencia no es un pleito de marido y mujer. La violencia no es que la víctima se buscó esto porque dejó de hacer o hizo X cosa. No, la violencia es un delito y como delito debe de ser tratado. La violencia intrafamiliar es la negación a los derechos civiles de una persona por ser mujer. Tan simple como eso. Entonces, cuando vamos haciendo esas paradas y poniendo esos límites, sin reírnos, sin hacer chistes machistas, sin hacer chistes misóginos, estamos haciendo un modelo de intervención. En noviembre de 2017, la Procuraduría General de la República lanzó el Plan Nacional contra la Violencia de Género, con el cual busca enfrentar los delitos relacionados a la violencia de género y reducir los feminicidios, con una orientación de medidas concretas y con visión integral. Según la Procuraduría General de la República, este plan es el resultado de un diagnóstico realizado a más de 7 planes nacionales desarrollados por distintas instituciones, así como estudios e investigaciones realizadas por el Ministerio Público con relación a los agresores, a las víctimas y a diferentes delitos relacionados a la violencia. Esta estrategia tiene como objetivos prevenir generando conciencia, continuar fomentando las denuncias ante las autoridades competentes y garantizar, mediante lineamientos de actuación por parte del Ministerio Público, una atención a las víctimas más efectiva. En esta estrategia se implementarán un protocolo en más de 2.600 centros de salud para que el personal médico identifique a las víctimas y al posible agresor y alerten a las autoridades. Respecto del tema de la violencia contra la mujer, consultamos con especialistas en la materia acerca de cuáles son las decisiones, las políticas y las acciones que le ha faltado tomar a la sociedad dominicana para poder contrarrestar de manera contundente el problema de la violencia de género. Veamos los testimonios de esta semana. Lo primero que tenemos que comenzar a implementar en el país son los talleres contra la violencia hacia la mujer o contra la violencia en general en las escuelas. Comenzar a trabajarlo con los niños. Y ya que se está haciendo últimamente, incluyendo con el plan de Procuraduría, es la concientización hacia los hombres. ¿Por qué? Porque en los últimos años todas las políticas que se trabajaron hacia el grupo, hacia la población femenina. No se trató hacia los agresores, que son los que se deben tratar de primera mano. Entonces ahora con las campañas de concientización se está buscando al menos que esto disminuya. Claro que tenemos que ser conscientes que las políticas de prevención
deben ser un poquito más estrictas. Por ejemplo, tenemos lo de las cuestiones de las órdenes de alejamiento, verificar que estas realmente se cumplan, darle seguimiento tanto a la víctima como al victimario. Y, por supuesto, garantizar también la seguridad de los niños, que es algo muy importante. Nuestro país tiene una ley de violencia intrafamiliar muy buena, es ejecutarlas, sencillamente. Tenemos protocolos, tenemos leyes, es ejecutarlas, tan simple como eso, porque ya están en papel y en cuanto a la presentación que tienen, es buena, por así decirlo. Entonces, sencillamente, que lo ejecutemos desde lo que nos toca a cada uno en lo que es nuestro espacio. El Estado tiene que lamentablemente embarcarse en realizar políticas públicas, trazar políticas, la Secretaría de Estado de la Mujer, para defender los derechos de las mujeres, porque son derechos que tienen las mujeres, no es un favor que le van a hacer, son derechos. Es que estamos hablando lenguaje diferente, entonces mucha gente que está desde el Estado que tiene que ver con eso ni siquiera sabe lo que es violencia. Entonces yo creo que deberíamos de comenzar por ahí. El programa Corriendito que presentó el procurador es el mismo programa que él presentó el año pasado, o sea, para esta fecha en el 2016. No se hizo nada. La solución no es abrir más destacamentos, ni mucho menos, como se dice, poner fiscales. Hay que ver el trato que se le da a las mujeres en esa famosa fiscalía de género. Hay que verlo, que nadie habla de eso tampoco. Donde una mujer llega con un problema a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, todavía está dando vuelta ahí adentro, porque tiene que hacer una fila para que te den un ticket, para hacer otra fila para entrar a la fiscalía, para otra fila para entonces que te den una cita, Oye, es una cosa increíble, porque una cosa es tú tener esas unidades, tiene que ser manejada por personas que tengan especialidad en violencia de género y que estén sensibilizadas con el problema. Violencia contra la mujer, violencia de género es el tema de hoy en Contrapunto, y en esta sección damos la bienvenida a mi derecha a la señora Santa Mateo, quien es asesora de género de Plan Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. De igual forma, contamos con la presencia de Stalin Montero Santiago, quien es especialista en abordaje y desmonte de la masculinidad agresora, un tema muy innovador, ¿eh? Así es. Bueno, quizás comenzando en ese mismo sentido, ¿cómo podemos definir nosotros ese concepto de masculinidad agresora en el contexto de esta grave crisis de violencia de género, que no es nueva, lamentablemente, para la República Dominicana y continúa siendo pues un problema grande? Cuéntanos un poco, Stalin. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con masculinidad agresora es una forma de interpelar, una forma de nombrar lo que es la masculinidad hegemónica o tradicional, que son básicamente esas formas, esos comportamientos que están muy asociados a las conductas masculinas tradicionalmente, con ese rol de fortaleza, de agresividad, de posesión. Y bueno, pues entonces categóricamente se denomina de esta manera para intentar un poco vincular el elemento de la masculinidad con lo que tiene que ver con la violencia como tal. Es un tema como de redefinir, si se quiere, un poco, ¿qué es ser hombre? Me imagino que por ahí es que va el... Bueno, de redefinirlo por una parte, y primero partiendo de los indicadores básicamente de lo que representa y con frecuencia lo que vemos como comportamientos masculinos. Y ese imperativo, ¿no?, de ese mandato de género, de qué cosas implica ser hombre en determinadas poblaciones, que no en todos los lugares es igual. Sí, obviamente no es lo mismo la realidad de un hombre caucásico, blanco, europeo, que la realidad de un hombre negro, latinoamericano, caribeño o afrodescendiente. Entonces, desde esa perspectiva, se ven todas esas formas y todos esos matices que están vinculados a lo que representa y lo que significa ser hombre en determinadas sociedades. Bien. ¿Y cuáles son, para ambos, indistintamente la pregunta, cuáles son los factores desencadenantes de violencia?
Bueno, hay muchos factores encadenantes de la violencia. Está el factor económico-emocional, que es un factor sumamente importante porque hay una dependencia de la víctima frente a su agresor. Está un componente también de una baja autovaloración de yo como persona, de yo como ser humano, de yo merecedora de tener una vida digna. Está un tema también que tiene que ver con todo el tema de discriminación por mi condición de ser mujer. Eso también frente a mi agresor me pone en un marco de vulnerabilidad. Está el otro elemento que no quisiéramos descansarlo en él, pero sí también influye, que tiene que ver todo el tema de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad social. Son algunos de los elementos que pudieran incidir en todo este tema que tiene que ver con la violencia en contra de la mujer. Y nunca está de más visibilizar el tema de cuál es la causante principal de todo lo que tiene que ver no solamente con el tema de la violencia, sino con los procesos de exclusión que alrededor de nuestras vidas vemos. Es el patriarcado como suprasistema social que pone de manera desigual a hombres y mujeres dentro de condiciones sociales, es precisamente la fuente causal de toda esta problemática que tiene que ver con la violencia, con la segregación, y Santa de hecho aporta un elemento valiosísimo que también es el resultado de los aportes del movimiento feminista, de las mujeres que han estudiado desde mediados del siglo pasado todo el tema de estas condiciones diferenciadas en que hombres y mujeres participan de las sociedades en las que viven, y que obviamente es el tema de la interseccionalidad, es decir, no solamente por la condición de mujer, no solamente por la condición de hombre y de qué tipo de hombres también, sino también por esos elementos que tienen que ver con la condición social, con condiciones étnicas, con condiciones de acceso a derechos y tal, que también hacen que esa propensión y esa profundización de la problemática de género sea más aguda. Perdón. La familia, ¿en qué contexto cabe ahí? Bueno, la familia como una de las estructuras sociales, como un espacio de socialización donde participa la gente dentro de una sociedad determinada, obviamente también entra como un foco central. Durante mucho tiempo se estuvo hablando de esta violencia de manera intrafamiliar, que como de hecho todavía mucha gente le categoriza, pero estamos hablando simplemente que eso era una segmentación de la problemática. Lo que ocurría dentro del seno de los hogares tenía mucho que ver con esa situación de privación que las mujeres solían vivir, de tener el espacio del hogar como el espacio reservado de manera orgánica, de manera natural, de hecho, que todavía mucha gente entiende que es así, lamentablemente. Y eso se ha diferenciado porque el espectro del espacio público estaba muy determinado para los hombres. Es decir, los hombres son los de la calle, los hombres son los que salen a trabajar. Anteriormente la mujer tenía ese rol que estaba muy tipificado con ese mandato de género que el patriarcado le ha pesado, ha reposado sobre ella, y obviamente eso cambió. Y eso, obviamente, ese cambio como tal también tiene unas implicaciones de esas formas que cambiaron para las mujeres, que hoy día están más empoderadas, tienen más conocimiento, están más apropiadas del tema de sus derechos, y de hombres que seguimos pensando como pensaban nuestros abuelos. ¿Y por qué, ahora que hablas, Stalin, de acceso a derecho? En la República Dominicana, según datos de la Procuraduría General, entre 2005 y 2016, corríjanme ustedes, aproximadamente 1.166 feminicidios. Pero cuando vemos que tenemos una ley, la 2497, de no violencia contra la mujer, que busca precisamente evitar esto, que es del año 1997, yo en el 2017, mirando hacia atrás, digo, ¿pero y qué pasa? O sea, nosotros tenemos un marco normativo, se supone que hay una política pública que está destinada a abordar esta situación, sin embargo las cifras siguen creciendo. Explíquenos usted cuál es el reto que enfrenta República Dominicana. Mira, el reto que enfrenta República Dominicana, a sabiendas con lo que tú estás señalando, tenemos un marco normativo que es nuestra ley 2497, que castiga y sanciona todo lo que tiene que ver la tipificación de la violencia en diferentes dimensiones. Eso es un elemento. Número 2, hay un tema muy fuerte que tiene que ver con esa frágil debilidad institucional que tienen, para la redundancia, nuestras instituciones de hacer cumplir las leyes. No tenemos ese marco, pero ¿qué pasa? Que ese marco es tan débil, ese marco no tiene las herramientas necesarias que puedan dar una buena aplicación al fenómeno, y en este caso que tiene que ver con la violencia. ¿Qué pasa? Que al tener esos mecanismos tan débiles, autoridades
que también no están sensibilizados con el tema de la situación y condiciones en que viven las mujeres, pero a eso también tenemos que sumarle que hay pocos recursos, que hay poco presupuesto para poder articular, para poder orquestar todo un plan de cara al combate a la violencia contra la mujer, porque tenemos, como bien lo dijo Stalin, tenemos que especificar que hay una violencia específicamente muy marcada en contra de las mujeres, que se suma un elemento sumamente importante y que es muy desgarrador de nuestras adolescentes. Cuando tú miras las estadísticas, por ejemplo, en lo que va de este año, mal contada, tenemos ya casi 75 y pico de mujeres. ¿Qué significa eso? Que al cierre de este año va a aumentar. Si nosotros hacemos un cálculo matemático, pareciera ser que nos, como decimos en el argot popular, están matando a las mujeres como batata, por batata, como decimos. ¿Y qué significa eso? Que semanalmente están asesinando de 4 a 5 mujeres. Wow. Cuando una ve ese panorama y una ve esa realidad de cómo hay una violación a la vida, pero una violación a la vida de las mujeres, que tienen una sobrecarga por su condición de ser mujer, por una sociedad totalmente patriarcal, que tiene unos valores donde frente a lo masculino, las mujeres somos totalmente minimizadas, somos totalmente discriminadas. Entonces ahí se conjuga todo una serie de elementos que va desde esos agentes socializantes, desde la familia como la primera universidad de la vida de cada uno y cada una de nosotras, ese espacio de trabajo que también se convierte en un espacio donde las mujeres también tienen que tener herramientas porque se sienten acosadas. Eso también es una forma de vivir la discriminación, de vivir la violencia en contra de la mujer, de esa violencia verbal, de esos famosos piropos, que son piropos agresivos, que invaden la privacidad nuestra como mujer. Objetivizan a la mujer, se convierte la mujer en objeto. Somos víctimas. Incluso el hecho de una mujer ser bella, hasta para eso tiene un costo para ella. Mira qué bella está esa mujer. O sea, yo tengo derecho a ser bella. Yo tengo derecho de ponerme las prendas de vestir que me hacen ver bella, porque es mi derecho. Pero cuando nosotros vemos esas estadísticas, pareciera ser que el hecho, y como lo planteaba Stalin, el hecho de nosotras las mujeres ir encaminándonos a un empoderamiento, ese empoderamiento pareciera ser que el costo que tenemos que pagar nosotras las mujeres es nuestra vida. Pero una pregunta, ¿y si yo le digo que yo tengo derecho a admirar su belleza, así como usted tiene derecho a ser bella, cómo usted me respondería? O sea, ¿cuál es la línea? Porque yo tengo un tema con este tema del acoso. O sea, a mí me parece que a veces, y quizá peque aquí de ignorante en el tema, pero a mí me parece que a veces la línea que divide un mero acto de caballerismo de algo que se pueda considerar como acoso es gris y a veces un poco fina. ¿Cómo yo como hombre sé que simplemente destacar la belleza de una mujer no es una forma de acoso? Por las formas. Básicamente, además de la forma, es decir, incluso puede ser una buena forma, pero la diferencia, y como tú planteas, me parece muy correcta la intervención, es muy diminuta la línea. Pero lo básico tiene que ver con el marco de respeto y con el marco de apertura. Primero, esa persona no te está pidiendo que tú le hagas un comentario sobre su cuerpo, sobre su forma o sobre su belleza. Y en tal caso, esa línea sobre todo se transgrede en ese acuerdo, de si esa persona te lo permitió o no te lo permitió. Por ejemplo, aquí suele ocurrir que una persona que tú no conoces de nada, una mujer que va por la calle, no lo conoce de nada, hay un hombre, 2 hombres en la esquina y obviamente sienten ese mandato de género, que de hecho hay que plantearlo. Dentro del estudio de masculinidad lo vemos. La masculinidad hegemónica plantea en este contexto un emplazamiento a que si ese hombre no le responde a esa mujer, o cuando le pasa a una mujer que se ve muy bien por su lado, no le hace un mal llamado piropo, obviamente se cuestiona incluso su masculinidad. Y eso es uno de los imperativos principales con los que hay que luchar para realmente romper con esa mala tradición de acosar públicamente a las mujeres. Pero ese es un asunto también cultural, porque los caribeños, los latinos, somos muy melcochosos. En otras culturas no se da eso, cada quien va a su paso. Se da con menos frecuencia, pero paradójicamente del año 2013 hay un estudio que se hizo en Madrid como capital de acoso mundial, que fue ese año, y se ve cómo el acoso, dependiendo de las sociedades, tiene unas formas de expresión, probablemente en unas mucho más expresivas. Los caribeños somos muy calurosos, muy efusivos. Muy de la cercanía. Lo expresamos de una forma, pero en otras sociedades se expresa con la mirada, se expresa con sonidos, se expresa de diferentes maneras. Pero es una conducta que tiene mucho que ver con ese suprasistema sociopolítico y cultural que hemos hablado y que hemos denominado como patriarcado y que está ahí. Y cuando preguntaba sobre la cifra, a mí siempre me llama la atención.
Yo intento ahora mismo siempre hacer el señalamiento de que cuando hablamos de violencia hacia la mujer, no solamente estamos hablando de mujeres que mueren a mano de hombres por el simple hecho de ser mujer, sino de diferentes formas en las que esas se expresan. Nosotros, por ejemplo, en 2017 vimos el caso de que, intentando identificar el cuerpo de Emily, esa adolescente, que luego apareció asesinada, encontramos 2 más en esa misma semana. Imaginemos cuántas más están desaparecidas, cuántas más han sido asesinadas sin que nos hayamos percatado de no ello, las están simplemente buscando. que no las están buscando. Eso por un lado. Estamos hablando que se presentó hace muy poco tiempo en un estudio en donde se evidencia que cada día y medio muere una mujer vinculada a un proceso de embarazo por la no interrupción adecuada de un embarazo. ¿En República Dominicana? Sí. Estamos hablando de que todavía en República Dominicana en este momento se está intentando discutir si se penaliza la interrupción del embarazo en las mujeres. En 3 que causales. es otra forma, en 3 causales, ni siquiera causales. abiertamente, sino cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la criatura es incompatible con la vida, o cuando se pone en riesgo como tal la integridad física de esa mujer. Entonces, todas estas formas, todos estos elementos que hemos mencionado, se constituyen en formas de violencia contra la mujer, no solamente de manos de hombres hacia ella, sino del mismo Estado que está llamado a proteger y a garantizar sus derechos y que los violenta. La señora Santa se refería a que no hay un presupuesto suficiente con el que poder armar o articular un plan estratégico que ataque de manera contundente este problema. Pero nos hemos preguntado cuál es el costo económico y psicosocial de la violencia contra la mujer para el Estado, para este país. Mira, el costo es muy alto. Yo te voy a dar una cifra que va también muy vinculada a todo el tema de la discriminación de las mujeres. Nosotros tenemos un plan de prevención de embarazo en adolescentes, que es un espacio interinstitucional y las instituciones están abocadas a la ejecución de ese plan. Es el presupuesto que tiene asignado el plan de prevención de embarazo en adolescentes, que es otro problema grave que tenemos como país. Es 33 veces mayor, o sea, los problemas que enfrentan, que produce el embarazo, es 33 veces mayor que el presupuesto que tiene asignado el plan de prevención de embarazo en adolescentes. Lo mismo pasa con el tema de la violencia. Nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer. Se supone que el Ministerio de la Mujer, no voy a corregir, el Ministerio de la Mujer es el ministerio que está abocado a garantizar y a promover verdaderas políticas públicas que favorezcan el empoderamiento y que favorezcan y que respeten los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, es el ministerio que menos recursos tiene. Y la ministra incluso lo dijo recientemente, no hay presupuesto. No hay presupuesto. Entonces, cuando tú ves que una ministra dice públicamente no hay presupuesto, eso es sencillamente, como decimos nosotras en el algo coloquial, me agarro las manos. No tengo presupuesto. Sin embargo, yo siempre, cuando me hablan de presupuesto, tengo que traer a colación cuando estamos en los procesos de campaña. No hay una cosa más coloquial que son los eslogans que se usan en las campañas, los diferentes partidos. ¿Qué significa eso? Que hay un bombardeo tan grande a través de los diferentes medios de comunicación que tú sin querer, tú tarareas esos eslogans que tienen los partidos. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia sistemática, continua, de que el ser humano le esté escuchando. Entonces yo internalizo eso y yo lo talareo, lo bailo hasta inconscientemente. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Estado no es capaz de hacer esa inversión así, sistemáticamente, en contra de la violencia, en contra del embarazo? O sea, si la familia escuchara diariamente golpear a una mujer, golpear a un adolescente, es una violación al derecho humano. Yo me imagino que si nosotros escucháramos eso todos los días, nosotros fuéramos el costo de uno invertir en prevención siempre, en todos los problemas sociales que existen, es menor que el costo de lidiar con las consecuencias del hecho que uno quiere solucionar. O sea, eso es algo que es una constante en todas las áreas y en los diversos temas que hemos visto en el programa. Casualmente, ese es uno siempre de los enfoques que se da. Invertamos más en la educación y en la prevención. Ahora bien, yo me pregunto, hace unos días yo estuve en una actividad donde estaba doña Elena Villa de Paliza, dando una conferencia, y un joven emprendedor se levanta y le hace una pregunta. Le dice, ¿cómo usted se pudo desenvolver en ese medio rodeada de hombres? ¿Cómo usted pensó como un hombre para poder enfrentarlos a ellos? Y cuando él le dijo a ella, delante de todo el mundo, ¿cómo usted pensó como un hombre para usted poder enfrentarlo? Ella naturalmente se sintió muy indignada. Y lo que pasó después no vale la pena relatarlo ahora, pero eso me hace pensar
y vuelvo al punto contigo, Stalin, de que parte del problema, aparte de la dimensión de política pública, de la baja inversión, del bajo presupuesto, cultural también que hemos tenido, del rol patriarcal del Muy hombre, fuerte. pero es también un problema de la redefinición de la masculinidad en la época moderna, porque vamos a verlo desde la otra óptica, o sea, yo siento que a veces hay mucha presión sobre nosotros los hombres en la sociedad moderna, o sea, tú ya no eres el proveedor, tú tienes que acostumbrarte al hecho de que estás con un igual, pero cuando te reúnes con tus amigos en la noche a darte unos tragos, tú no eres el igual que tú te presentas en el hogar. Entonces, como que tú vives una vida dual. ¿Cómo esa realidad, que es una realidad intangible, naturalmente, a nivel de política pública, la podemos enfrentar para abordar este tema de la violencia de género? Porque es un problema serio, y no de República Dominicana, de la modernidad. Sí, un elemento clave en esto tiene que ver con el abordaje integral de todas esas políticas que ya de hecho se han mencionado. Recientemente vimos también en República Dominicana, lo que a mí todavía me produce un poco de malestar, indignación, y hasta un poco de risa, el tema de que alguien planteaba, un constitucionalista planteaba la necesidad de la creación de un Ministerio del Hombre o, en su defecto, una modificación de lo que inicialmente fue la creación del Ministerio de la Mujer. Primero destacar, antes de responderte, el Ministerio de la Mujer tiene una finalidad concreta. Y tiene una finalidad que viene dada precisamente por esa desigualdad que los feminicidios y que todo lo que hemos mencionado en lo que va del programa evidencia y deja tangible. Y segundo, es que ese elemento en cuestión de abordaje integral de políticas de igualdad tiene mucho que ver también con poder visibilizar esas presiones que el patriarcado también coloca sobre los hombres y sobre nuestros cuerpos. Hablábamos del tema del piropo y del emplazamiento que tiene todo hombre que no se atreve a decir un piropo a una mujer porque la respeta. O sea, una mujer me pasa por el lado y si yo no le digo un piropo, mis amigos me emplazan y me dicen qué es lo que está pasando. Hay que revisarlo. Tú estás como raro. Y también tiene que ver con esa visión también, porque cuando hablamos de masculinidad, siempre hablamos de masculinidad y de masculino en la visión como si fuera un tema monolítico, como si fuera algo homogéneo. Y cuando hablamos de masculinidad, hablamos de forma de comportamiento. Hablamos de forma de comportamiento de eso masculino que tiene que ver no necesariamente con ese elemento de heteronormatividad. Es decir, asumimos, cuando hablamos de masculino, que estamos hablando de hombres que son heterosexuales. Y dejamos fuera todo lo que tiene que ver con otras formas también de ejercer esa masculinidad. Que sigue siendo masculino. Que sigue siendo masculino, pero puede tener otras diferencias. Es decir, hombres bisexuales, hombres no heterosexuales, hombres homosexuales, o hombres simplemente, como recientemente hemos visto en el movimiento queer, de gente que no se quiere categorizar y que entiende que no tiene por qué asumir esas etiquetas que la sociedad ha puesto para entenderlo, para analizarlo o para llamar de alguna manera los comportamientos que tiene. Otro elemento sobre, y ahí quizás Santa tiene un poco más que aportar que yo, tiene que ver mucho. Durante mucho tiempo se había hablado del tema de que los hombres tenemos dominio sobre nuestro cuerpo. Y realmente, sobre todo en los 80, las feministas analizaron mucho el tema de la emancipación de los cuerpos de las mujeres. Asumiendo que los hombres, como tenemos una venia, como tenemos un permiso social de explorarnos sexualmente hablando, de ser y tener roles más activos en la sociedad, eso puede interpretarse de una manera u otra en que los hombres tenemos como dominio total de nuestro cuerpo, y tampoco. Los hombres estamos muy socializados, estamos muy educados a reproducir un modelo de físicamente como hombres máquina. Es decir, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja, tú eres la máquina que tiene que darle placer. Si no estamos hablando ni de lo sensitivo, ni de lo emocional, ni de esa configuración de la relación. Y en términos coloquiales, eso es el dale para allá, el dale duro, y eso lo tenemos activado a través de un sinnúmero de maquinarias ideológicas, como los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, la música, el marketing. Y cuando tú pones eso, mi hermano, al lado de que nosotros carecemos de un sistema educativo que nos forme en educación sexual, es muy duro. Es decir, lamentablemente, sobre todo los hombres, la formación que tenemos en lo que tiene que ver sobre todo con el tema de la sexualidad, tiene mucho que ver con una industria que nos distorsiona totalmente la sexualidad y las prácticas sexuales, que es la pornografía. Hoy día, mi papá la veía probablemente en los paquitos o en revistas, pero hoy día mi sobrinito que tiene 14 años tiene acceso 24/7 a eso a través de internet. Entonces, lo que nosotros como sociedad y lo que la sociedad y el Estado dominicano como garante de derecho, es decir, como garante de ese derecho a recibir información oportuna, a recibir educación y a intentar disminuir las posibilidades de que se ejerzan violencia,
es una responsabilidad que no estamos asumiendo como Estado, y hay que decirlo. Yo aprovecho de hecho siempre y reconozco que desde el Ministerio de la Mujer, así como desde las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en República Dominicana y el mundo, es muchísimo lo que se hace con lo poco que tienen a la mano hacer. Sí. Y ahí aprovechar y señalar que esto que ha dicho Yané es un tema que debe preocuparnos. El tema de que el Ministerio de la Mujer, que tiene actualmente, de hecho asignado para el presupuesto 2018, menos del 1% del presupuesto de la Nación, cuando el mismo presidente del Senado ha planteado la necesidad, que qué bueno que lo dijo él y no tuvimos que decirlo nosotros, nuevamente, después de tanto tiempo, que se debe declarar una emergencia nacional con el tema de violencia hacia las mujeres, y tiene menos del 1%, y una institución que duplica funciones, y que tiene una muy difusa línea de acción, como el despacho de la primera dama, que es de acompañamiento, y incluso pudiéramos conectarlo en algún momento, pero es difícil que siendo la disminución de la prevención de la violencia y de la violencia per se que estamos viendo, tenga menos presupuesto que una institución como el despacho de la primera dama, que ni siquiera está concitado dentro de la estructura del Estado Dominicano, formalmente hablando, deja mucho que desear y dice mucho de la poca voluntad política que tiene nuestro Estado Dominicano de dar una respuesta realmente real a la problemática de violencia de género. Fíjense, Contrapunto, además de que pretende cumplir con una misión que es informativa, educativa, en este caso en particular nos gustaría servir de una herramienta orientadora. Este panorama, que es penoso, es lamentable, falta de espíritu y voluntad política para atacar el problema, falta de presupuesto, no hay un sistema que nos forme para poder habitar mejor el lugar que nos tocó. ¿Qué puede hacer una persona que en este momento vive un círculo de violencia? ¿Qué puede hacer una persona que ha sobrevivido a una relación violenta para no volver a caer en ella? ¿Y cuáles son las herramientas que el Estado ha puesto a disposición? Pocas, mínimas, pero las que hay, que una persona que se sienta tocada por este programa en este momento pueda acudir a ella. Mira, así, con ese resumen que tú haces, súper chévere, yo creo que una persona que se sienta en esa situación, bueno, llamar al Ministerio de la Mujer, ahí hay unos servicios de acompañamiento. Lo importante es que si una mujer se siente ser víctima, primero, ya el hecho de reconocerse que es una mujer víctima de violencia, ya eso es una cosa que no tiene valor, porque tú reconocerte frente a una situación que tú eres víctima de violencia, ya eso es un avance. Sin embargo, coincido contigo, tenemos que mantener la esperanza de que sí, de que allá la luz, allá al fondo se va a ver una lucecita. Yo creo que el hecho de estar haciendo este debate, con que ustedes nos estén invitando a este análisis, a esta reflexión, y que uno llegue a la población, pienso que es un avance. Eso sería uno. Número dos, siempre hay que hacer una apuesta a lo colectivo. Yo creo mucho en lo colectivo, yo creo mucho en ese apoyo emocional, en ese apoyo psicológico. De repente, el hecho de yo saber que una mujer es víctima de violencia y yo atreverme y llamar al 911, llamar al Ministerio de la Mujer y por lo menos decirle, sin que eso tenga que ver, sin que eso vaya en desmedro de mi persona, ya eso es un aporte. El hecho de que yo pueda orientar a una mujer con un brochure y le pueda decir, mira, el Ministerio de la Mujer tiene 52 oficinas provinciales de la mujer, cada provincia nuestra cuenta con ese espacio, hay una psicóloga, hay una abogada, dirígete ahí. El tema de la violencia es un problema tan fuerte que no es algo que se da de que por ensayo. Cuando se produce el hecho, se produce el hecho. Entonces tú tienes que estar como a la vanguardia de tu poder apoyar a la persona en esa. Hay múltiples maneras de apoyar, pero yo creo que la fundamental es tú reconocer que esa mujer, si no va a poner la querella o si no va a buscar ayuda, tú tienes que sentirte en la obligación como ciudadano, como ciudadana, de apoyarla en ese círculo en el que ella misma sola no es posible salir. No es posible. Stalin, finalmente, ¿cómo romper el círculo de violencia y cómo sobrevivir a ella? Nosotros los hombres somos los que tenemos en este caso la mayor responsabilidad. Primero,
Santa apuntaba a un elemento, la importancia de lo colectivo, la denuncia oportuna. Cuando usted conoce, así no sea en su casa, lo que pasa es que nos metieron el mito durante mucho tiempo de que en pleito de marido y mujer nadie se mete. En pleito de marido y mujer tiene que meterse toda la sociedad, porque si la sociedad no se mete, lo que puede ocurrir es que esa mujer desaparezca. Una desgracia. Y no podemos permitir eso. En el caso de los hombres de manera puntual, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer los privilegios que socialmente tenemos como hombres. El que usted salga de su casa en la mañana y vuelva a las 7 de la noche sin haber tenido que hacer 4 llamadas para saber si fueron a buscar a los muchachos al colegio, si los muchachos se bañaron, si hicieron la tarea, si cenaron, si tomaron la merienda, si la doña que lo cuida está lista para el relevo y tal. Es un privilegio que tienen los hombres, que son padres, que no tienen las madres, que cuando salen probablemente son quienes lo llevan al colegio, son los que al mediodía tienen que estar velando porque alguien los recoja, a las 4 de la tarde si se bañaron, si hacer cenaron. la tarea. Entonces, son esos privilegios, así en cositas muy simples, o como que llegamos los dos a la casa y mientras yo me voy a duchar, mi compañera tiene que irse a ponerse a hacer la cena. Son las cosas más tradicionales que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros y nosotras lo vimos en nuestros hogares. O sea, yo vengo de una familia con esa caracterización que por suerte en el devenir del tiempo ha tenido que ir asumiendo nuevas formas de transformación. Sí, así es. Y en el caso de los hombres, yo creo que el mejor aporte que tenemos que hacer desde nuestras individualidades tiene que ser con el reconocimiento de ese privilegio. Y otra cosa, cuidado con la palomería del contubernio masculino. Deje estos espacios y el trabajo que ustedes están haciendo en sus instituciones rinda fruto para República Dominicana. Gracias a ustedes sea. y volvemos en unos instantes con Contrapunto. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, con un tema que indudablemente nos marca a todos y a la sociedad dominicana muy especialmente. Y es que la violencia contra la mujer es un flagelo que esperamos podamos enfrentar de la forma más contundente posible, porque la República Dominicana se merece, y más nuestras damas, algo mucho mejor que lo que podemos darle en el día de hoy. Desafortunadamente, dentro de los países de la región, la República Dominicana se encuentra en la lista, en los primeros lugares de aquellos países que presentan mayor índice de violencia contra la mujer, mayor índice de violencia de género. Esperamos que este programa de hoy, además de cumplir con la función de informarles, les haya servido a todos aquellos que se encuentran en el núcleo de vulnerabilidad en los casos de violencia. Si usted tiene una opinión que dar respecto del tema, si quiere compartirnos algo más que usted le haya parecido interesante de lo que hemos debatido en el día de hoy, puede hacerlo a través de nuestros canales de redes sociales habilitados, @contrapunto_rd, por Instagram, Twitter, Facebook, y también puede ver parte de este programa si se lo ha perdido o los programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube, @contrapunto_rd. La cita es todos los domingos a las 6 de la tarde por Supercanal 33, la señal que nos une. Hasta la próxima semana.